Bueno, buenas tardes. He decidido grabar un nuevo vídeo y en esta ocasión me gustaría hablar del autocuidado, del self-care, de la importancia de cuidarnos para poder cuidar. Y lo que voy a hacer es relacionar el autocuidado con las prácticas de autocompasión y también con las prácticas de compasión dirigida esas prácticas hacia los demás. Entonces, bueno, va a haber varios vídeos de autocuidado y en este primer vídeo lo que voy a intentar es un poco definir qué es el autocuidado, hablar un poco más en concreto de qué es la compasión, términos afines a la compasión, pero que realmente no son compasión, que son distintos y que es importante que los conozcamos. Y bueno, pues la verdad es que el autocuidado es fundamental porque sobre todo cuando cuidamos a otros, muchas veces nos volcamos mucho en las personas que estamos cuidando y se nos olvida por completo nuestra persona. Estamos sacrificando nuestro bienestar en el beneficio de otras personas sin saber que ese sacrificio finalmente hace que la ayuda que demos no sea la mejor ayuda, ¿no? Entonces, esto que se dice que para cuidar bien es necesario cuidarse es fundamental. No podemos cuidar a los demás si realmente no nos cuidamos, si no nos tenemos en cuenta, si no tenemos en cuenta nuestras emociones, si no ventilamos nuestras emociones, si no hacemos algo para sostenernos en ese cuidar al otro, ¿no? Y ahora, por ejemplo, en los profesionales de la salud que en estos momentos pues, están saturados, están pasando por momentos muy difíciles a nivel emocional, viendo como mucha gente pues, está teniendo problemas de salud muy graves, gente que está muriendo, familias que se ponen en la piel de las familias que no pueden despedirse de sus seres queridos. Pues en estos momentos donde está habiendo tanto caos, tanto sufrimiento, aunque a veces la falta de tiempo y el hecho de que esté activo el sistema de amenaza impide muchas veces que nos centremos en nuestras propias necesidades, es fundamental reflexionar sobre esto, ¿vale? Para que los profesionales de la salud puedan sostenerse en el tiempo y puedan cuidar al otro desde la compasión. Y hoy voy a hablar de la diferencia entre la empatía y la compasión porque es fundamental para entender qué está sucediendo en nuestro cerebro cuando estamos activando empatía, pero no hay compasión y qué está pasando en nuestro cerebro cuando sí hay compasión, ¿vale? Porque los circuitos neuronales son muy diferentes. Y bueno, pues voy a compartir pantalla. Bueno, y aquí como podéis ver, bueno, os planteo, ¿no? Esto de cuidarse para cuidar. Yo le llamo cuidarse para cuidar con el corazón pleno. Y la pregunta es si eso es importante. Si es importante cuidarse para poder cuidar. Seguramente todos estaréis respondiendo que sí. Y la siguiente pregunta es, bueno, y hacer una reflexión. ¿Realmente en este momento presente yo cómo me estoy cuidando? Es decir, ¿qué me estoy dando? ¿Qué es lo que yo necesito? O sea, la pregunta del autocuidado y la pregunta de la autocompasión sería siempre preguntarse qué necesito, qué es lo que yo necesito y cómo me lo puedo dar, ¿no? Entonces, para poder cuidarnos es importante tener en mente esta pregunta, ¿qué necesito? Y para saber la respuesta necesito escucharme, necesito tener una mirada introspectiva, es decir, necesitamos volver a casa, mirar hacia adentro, y esa es la razón por la cual los programas de mindfulness y autocompasión permiten que nos podemos cuidar
nos podamos cuidar mejor y que por lo tanto podamos cuidar mejor al otro. Y esto es fundamental. Entonces, bueno, reflexionamos sobre ello, cómo nos cuidamos, y si no nos estamos cuidando, nos podemos preguntar, ¿y de qué manera puedo cuidarme? Eso es algo muy importante. En vista de que estoy relacionando el autocuidado con, por supuesto, con la compasión, voy a hablaros un poquito de la definición de compasión. Por ejemplo, en la Carta de la Compasión definieron la compasión como tratar a todos los demás como quisiéramos que nos trataran a nosotros mismos. Y digamos que la compasión tiene como dos elementos claves. Primero, el emocionarme, es decir, cuando el amor se encuentra con el sufrimiento, ahí se está produciendo la compasión. Me estoy emocionando por ese sufrimiento y luego surge algo que es fundamental, que es el deseo de aliviar ese sufrimiento. Y bueno, pues aquí hay una cita que a mí me gusta mucho, que es del Dalai Lama, que dice que si quieres que otros sean felices, practica la compasión. Y si quieres ser feliz tú, practica la compasión. Digamos que es la llave maestra para acceder a la verdadera felicidad. Por eso, anteriormente yo le he llamado cuidarse para cuidar con el corazón pleno, porque la verdadera felicidad te lleva a tener un corazón pleno y ese corazón pleno es el que te permite cuidarte y cuidar. Y es importante que tengamos en cuenta que, bueno, hay algunos términos afines a la compasión, pero que realmente son diferentes, ¿vale? Y voy a tratar de explicar esas diferencias. Por ejemplo, todos hemos oído hablar de la empatía. La empatía se define muchas veces como esta capacidad de podernos poner en los zapatos del otro, es decir, de poder comprender el mundo del otro. Y podemos hablar de una empatía cognitiva, es decir, puedo comprender al otro en sus pensamientos, una empatía emocional donde realmente resueno con los sentimientos del otro y los puedo sentirlos en mí como si fuese un espejo que refleja los sentimientos del otro, la tristeza, la alegría, es decir, como lo que se llama una cajita de resonancia donde tú sientes las emociones del otro, pero realmente podría ser que ese sentir, esa emocionalidad del otro me bloquee porque se activa el sistema de amenaza y entonces lo que vendría después, que es la ayuda, la acción, se bloquearía, ¿vale? Entonces la diferencia entre la empatía y la compasión es que la compasión lleva implícita una acción. Es decir, el primer paso de la compasión sería ser consciente, por supuesto, del sufrimiento del otro y para eso se requiere empatía, pero no nos quedamos ahí. Es decir, a través de la compasión damos un paso más y realizamos una acción compasiva. Luego la simpatía realmente sería como la compasión sin conciencia plena. Es decir, tú eres capaz de sentir el dolor de la otra persona, pero lo haces tuyo y te vuelves muy reactivo. Entonces, simpatizas con la otra persona, te fusionas con su sufrimiento y te vuelves muy, muy, muy reactivo. Entonces, se mezcla de alguna manera la compasión con ciertos recuerdos personales, entonces ahí surge reactividad. Sería compasión sin atención plena, por decirlo de alguna manera. Y luego está el amor o la bondad amorosa, también llamada loving kindness, que en inglés viene de ahí, de esa práctica. Y la diferencia entre la compasión y el loving kindness o la bondad amorosa es que la bondad amorosa hace referencia a desear la felicidad tuya y de todos los seres, de las personas, de los animales, y la compasión sería el alivio, el deseo del alivio del sufrimiento cuando éste está presente. Es un pequeño matiz, pero realmente digamos que la fuente es la misma, es el amor incondicional. Para que haya compasión tiene que haber
loving kindness, amor, bondad amorosa, si no, no hay compasión. Pero cuando no hay sufrimiento, entonces estamos hablando de bondad amorosa. Cuando hay sufrimiento, entonces estamos hablando de compasión. De hecho, en las enseñanzas budistas hay dos términos distintos para estos inconmensurables. Uno es metta, bondad amorosa, y el otro es karuna, que es la compasión. Luego el altruismo. Está claro que cuando hay una respuesta compasiva, hay una acción compasiva, la acción es altruista. Pero si yo os pregunto si todas las acciones altruistas son compasivas, seguramente la respuesta va a ser que no. Porque hay muchas personas que son altruistas con la intención de conseguir algo a cambio. Con lo cual eso no sería compasión. La compasión siempre, por supuesto, es altruista y a veces realizamos conductas altruistas sin sentir mucha compasión, porque hay un interés incluso maquiavélico detrás de la acción, ¿vale? Es importante, porque en el altruismo lo que vemos es la conducta, pero no vemos la intención. Y lo que marca que una respuesta sea compasiva es la intención. ¿Con qué intención estoy haciendo yo esto? Si es una intención de ayuda genuina, entonces hay compasión, si no, no. Si no, no sería compasión, sería altruismo con un interés, incluso a veces puede ser egoísta, ¿vale? Y luego muchas veces se confunde la lástima con la compasión y no es lo mismo tampoco. Cuando hablamos de lástima, es como que la persona que está viendo el sufrimiento se coloca en una posición diferente al que está sufriendo. Es como que yo estoy a salvo y me da lástima, pero es como que hay separación. Tú estás ahí y yo estoy aquí. Incluso a veces la lástima te invita a decir cosas como, ay, pobrecito, pero te deja inactivo y no haces nada. Es decir, pasas de largo del sufrimiento. Sin embargo, la compasión te iguala, te coloca de igual a igual. La persona que siente compasión siente que esa persona que está sufriendo podría ser tú misma y en cualquier otro momento. Y entonces eso genera que haya igualdad. Es decir, nos colocamos al mismo nivel. No hay alguien que está por encima y alguien que está por debajo. Hay totalmente igualdad. Entonces, bueno, un poco para poder conocer algunos términos y que podamos entender que la compasión, aunque tiene algunas afinidades con todo esto, pues la verdad es que tiene también muchas diferencias. Luego, algo que es muy importante, a mí me gustaría hablaros de este experimento de estas investigaciones que hicieron Tania Singer y Matthew Ricard. Por si no conocéis a Matthew Ricard es un monje budista, también es biólogo y bueno, ha escrito un montón de libros. Por ejemplo, yo el que estoy leyendo ahora es En defensa del altruismo. Y bueno, a él se le considera el hombre más feliz del mundo. Y él, pues bueno, junto a Tania Singer, hicieron una investigación para ver cuáles son los correlatos a nivel de estructuras cerebrales que están implicadas en la empatía y en la compasión, ¿vale? Y esto es muy importante, porque lo que vieron es que cuando una persona tiene una respuesta empática, se activan unos circuitos neuronales y estructuras cerebrales distintas a cuando la persona está siendo compasiva. De hecho, cuando la respuesta es empática, lo que se están activando son los circuitos del dolor en el cerebro. Hay una parte del sistema límbico que es la ínsula, que está muy activa, de la misma manera que está muy activo el sistema de amenaza, porque estás percibiendo el dolor en el otro y entonces se activa tu sistema de amenaza y ese sistema de amenaza que se está activando puede bloquear, de hecho suele bloquear muchas veces la acción, ¿vale? Es decir, el sufrimiento te bloquea por la parálisis asociada al sistema de amenaza, que es una de las respuestas frente al estrés, y entonces dejas de realizar la acción que necesitaría el otro, ¿no? Sin embargo, cuando la respuesta es una respuesta compasiva, las estructuras del cerebro que se activan son distintas. Si veis aquí la imagen, podréis ver que son los dibujos de abajo,
todo el color moradito que está sobre todo en la zona de la corteza, el córtex, todas esas partes del cerebro se iluminan cuando la respuesta es una respuesta compasiva. De hecho, lo que sucede ante una respuesta compasiva es que se activa el sistema nervioso parasimpático, se segrega oxitocina y se activa la parte ventral del sistema nervioso, ¿vale? Que es la parte de la conexión social. Es decir, que la empatía y la compasión a nivel neurobiológico, a nivel de las estructuras cerebrales, genera activaciones distintas en nuestro cerebro y entonces esto significa que son cosas diferentes, no es lo mismo. Uno puede ser muy empático y absorber todas las emociones de los demás y quedarse totalmente bloqueado y no realizar acciones compasivas y además no ser compasivo con uno mismo y entonces lo que está sucediendo es que son los circuitos del dolor los que están activos. Esto es muy importante y porque cuando estamos cuidando a otros, evidentemente necesitamos cuidarnos nosotros mismos a través de la autocompasión. Es decir, sería el darnos a nosotros mismos lo que le daríamos a otra persona que está sufriendo de forma natural, ¿no? Entonces, esta respuesta compasiva con uno mismo cuando uno está cuidando a otro es fundamental. Esto lo voy a pasar porque esto lo veremos en otro vídeo. De lo que os quería hablar un poquito es del burnout, el síndrome de estar quemado y de la fatiga de compasión, que ahora veremos que realmente está mal etiquetada porque no puede haber fatiga si hay compasión. Realmente cuando los investigadores y los autores que utilizaron este término en realidad se estaban refiriendo a la fatiga por empatía, porque cuando hay compasión no puede haber nunca fatiga, porque las estructuras cerebrales hemos visto que se activan son diferentes. Entonces el burnout, los profesionales de la salud, cualquier profesional de la salud que está expuesto al sufrimiento, trabajadores sociales, enfermeras, médicos, es decir, celadores, auxiliares, todos los profesionales que están expuestos al sufrimiento, de alguna manera son susceptibles de padecer algunos de estos síndromes, el burnout o la fatiga de la compasión. El burnout es el síndrome de estar quemado y lleva ya mucho tiempo siendo estudiado, pero no solo en el contexto sanitario, sino que el burnout se puede producir en cualquier tipo de contexto. Se produce como un agotamiento físico, emocional, sentimientos de despersonalización, como que ya no eres tú, ciertos sentimientos de cinismo y sensación de que no eres capaz de cumplir con tus funciones, ¿no? Sensación de inefectividad y falta de satisfacción de logros. Y luego la fatiga de la compasión también se le conoce como traumatización vicaria, es decir, tú estás viendo el sufrimiento en las demás personas y de alguna manera es como si lo estuvieras viviendo tú. Por eso os digo que en realidad debería de llamarse, según las investigaciones actuales, se debería de llamar fatiga por empatía, porque ahí lo que está sucediendo es que estoy absorbiendo todo el dolor, pero no estoy activando los circuitos de mi cerebro, que son los circuitos de la compasión. Digamos que cuando una persona tiene fatiga por la compasión, los síntomas que tiene son parecidos al TEPT, al trastorno por estrés postraumático. Es decir, tienes como una reexperimentación de vivencias con pensamientos, sueños intrusivos, es decir, como cosas que han ido pasando y tú lo vas viviendo a través de los sueños o te vienen en forma de pensamientos repetitivos, como estados de mayor irritabilidad, más hipervigilancia porque el sistema de amenaza está demasiado activo. Y bueno, de alguna manera es algo que afecta mucho pues, a lo que decía, terapeutas, médicos, enfermeras, cuidadores, cuidadores familiares que están cuidando a personas enfermas. Y de alguna manera lo que pasa aquí es que como estás dedicando toda la energía a cuidar a los demás, pues te estás olvidando de cuidarte a ti. Pero recordar que esto se produce,
realmente porque se están activando los circuitos de la empatía, no de la compasión. Porque si se activan los circuitos de la compasión, lo que sucede es que tú te vas a cuidar a ti mismo para que tu energía no se agote y desde ahí, con esa energía que está sostenida, la puedes sostener, desde ahí puedes dar al otro. Por eso muchas veces decimos, no, no tengo tiempo para cuidarme, no tengo tiempo porque tengo que estar cuidando al otro. Pero recordar que eso revierte negativamente a largo plazo. Es decir, aquello que no te estás dando a ti va a revertir en que va a llegar un momento que el cuerpo y la mente se pueden romper y que además el cuidado que estás dando no es el mejor cuidado porque no lo estás haciendo desde el circuito de la compasión, lo estás haciendo desde el circuito de la empatía. Y eso te tiene atrapado en estados emocionales muchas veces de irritabilidad, de miedo, de tristeza, de culpa, ¿vale? Y todo eso hace que tu energía se esté minando y que por lo tanto el cuidado que estás dando no pueda ser adecuado porque lo que estás contagiando, lo que estás transmitiendo al otro son esos estados emocionales, ¿vale? Entonces con este vídeo yo simplemente lo que pretendo es pues, proporcionar información sobre sobre el autocuidado, ¿no? De la importancia del autocuidado. Y en el próximo vídeo que grabe sobre el autocuidado, pues me gustaría hablaros ya más en profundidad sobre la práctica de la autocompasión, sobre un modelo que es el modelo Grace para cuando eres profesional de la salud, poder cuidar a los pacientes desde ese modelo que es un modelo compasivo. Es decir, de alguna manera lo que pretendo proporcionar en el próximo vídeo son herramientas de autocuidado a través de la compasión y herramientas de cuidado a las personas que cuidas desde la compasión. Y en el tercer vídeo lo que haré es guiar una práctica basada en autocompasión para que sea pues, un ejemplo de práctica que podemos promover en nuestra vida diaria. Ahora bien, lo importante de todo lo que os he comentado es que nos paremos y que nos preguntemos si realmente estás cuidando a personas, que pares un momento y que te preguntes, ¿cómo me estoy cuidando? Si la respuesta es de ninguna manera, que entonces de alguna manera te preguntes qué necesito en este momento, qué necesita mi cuerpo, qué necesita mi corazón, qué necesita mi mente y que empieces un poco a ver qué actividades, qué acciones te ayudarían a sentirte más cuidado. Es como te puedes preguntar, si yo le pidiera a alguien que me cuidase, ¿qué necesitaría de ese alguien? Y entonces desde ahí es mucho más fácil que tú llegues a darte cuenta qué es lo que tú necesitas de ti mismo, hacia ti mismo. Y bueno, pues me gustaría me gustaría compartir esta frase, y es que el amor y la compasión no son un lujo, son una necesidad. Sin ellas, realmente la raza humana no puede sobrevivir. Esta es una cita preciosa del Dalai Lama, y en la situación en la que estamos ahora creo que está siendo más que claro que esto es una realidad. Es decir, que sin el apoyo mutuo, sin el amor y esa compasión, no podemos sobrevivir. La Tierra no puede sobrevivir y por lo tanto los humanos no vamos a poder sobrevivir. Y bueno, pues esto es lo que yo quería compartir. Deseo que este vídeo pues, sea de utilidad, aunque es un poco más teórico. Mi idea es en breve hacer grabar una nueva meditación y que podáis practicarla. Y bueno, pues agradezco mucho vuestra escucha.
me gustaría que pudierais compartir este vídeo con todas esas personas que creáis que se pueden beneficiar y que os podáis suscribir a mi canal, Transfórmate, Conciencia y Corazón, y de esa manera podréis recibir pues todos los vídeos que vaya subiendo con la intención de eso, de que podáis conocerme y que pueda aportar un poquito de luz, de conciencia y sobre todo de amor, que yo creo que es lo que más necesito compartir, pues poder compartir esto con las personas, ¿no? Y bueno, pues agradezco muchísimo vuestra atención, vuestra escucha. Muchas gracias. Nos vemos pronto.